Vamos a grabar. En el curso de escritura digital en manos de todos, desarrollado por la red de escritores en convenio con la Alcaldía de Medellín, estamos haciendo un planteamiento en el que se busca generar una reflexión en el ámbito didáctico relacionado con lo que es la escritura digital. Para esta reflexión nos hemos interesado en hacer una aproximación a diferentes conceptos que tienen que ver específicamente pues con el fenómeno de la escritura en pantalla, y adicional a esta reflexión pues hemos tratado de explorar algunos referentes o antecedentes de la escritura digital o la escritura hipertextual que ha sido publicada de manera análoga. Entonces, en este contexto, pues lo que se busca con este curso es que de alguna manera los profesores, además de hacer una reflexión sobre los contenidos o digamos, los fenómenos que están surgiendo con lo que es la escritura digital, pues puedan hacer la revisión y valoración de algunas producciones publicadas de manera digital y manera análoga. Entonces, luego de hacer revisión de algunos conceptos y textos, orientamos esos encuentros a la creación de estrategias didácticas en las que los profesores puedan de alguna manera poner en práctica en la escuela digamos, algunos recursos que nosotros consideramos pueden ser apropiados o pueden ser pertinentes de acuerdo a esas reflexiones que estamos generando y a los contextos escolares en los que nosotros, digamos, estamos llegando a partir de este curso. Entonces, el día de hoy la propuesta es hacer una aproximación a una experiencia que está tomando cierta fuerza en los entornos digitales o en las comunidades de educación, denominado como videorrelato. Los videorelatos como tal pues pueden ser vistos de diferentes maneras, pueden tener diferentes definiciones, diferentes concepciones. Lo que trataremos de hacer nosotros el día de hoy es básicamente pensar el videorelato desde la reflexión que se está dando específicamente en España. Creemos, por la producción que se ha generado hasta el momento, que es el lugar en el que se ha avanzado mucho en el tema del videorelato en términos educativos. En contextos como en el contexto norteamericano vamos a encontrar que hay producciones de videorelatos, pero tal vez no se aproximen mucho a la reflexión didáctica, o por lo menos en lo que hemos visto nosotros no se aproxima mucho a la reflexión didáctica, está más bien centrada en asuntos que tienen que ver con digamos, desarrollo de actividades más bien centradas en la psicología, como viendo el videorelato como un medio para hacer catarsis de algunas situaciones que estén viviendo las personas pues que hagan parte de esa experiencia. Nosotros por nuestra parte pues lo que pretendemos es centrarnos, como decía ahorita, en el ámbito de la didáctica y en la reflexión pedagógica. Entonces, en ese contexto hay tres planteamientos iniciales por los que nosotros queremos hablar del videorelato como tal. El primero de ellos es porque pues en esos momentos hay muchas posibilidades de hacer publicación en entornos virtuales, y digamos que cuando se piensa en la publicación o la posibilidad de publicar en entornos virtuales, a partir de las diferentes posibilidades que existen o las herramientas que ofrece, digamos, lo digital, no podemos llegar a agotar los recursos, quedándonos solamente en el trabajo digamos hipermedial o hipertextual, en el que la interactividad del usuario va a ser el punto de partida, sino también pensar en la posibilidad de hacer construcciones audiovisuales, en las que el docente, en compañía de los estudiantes, pues explore nuevas oportunidades o nuevas formas de hacer construcción de contenidos para ser publicados. Otro de los asuntos por los que consideramos pues o quisiéramos justificar esta propuesta es que la escuela como tal pues de alguna manera tiene la responsabilidad de hacer una exploración, o tiene la responsabilidad de estar en una permanente creación de estrategias de intervención didáctica que, digamos, puedan servir para desarrollar habilidades comunicativas y desarrollar competencias de los estudiantes, específicamente hablando pues en el área del lenguaje. Entonces, en este caso,
la escuela, al tener la responsabilidad de generar esos contenidos, pensamos que la construcción de videorelatos es una forma de pensar en esa escritura multimodal. Y digamos que un tercer asunto está centrado básicamente pensar en el sujeto que está aprendiendo y pensar específicamente en el sujeto que aprende haciendo. Entonces, regularmente en el aula de clase los estudiantes o los profesores llevan videos o llevan construcciones audiovisuales que son ajenas a ellos o de alguna manera se aproximan a sus contextos, pero el proceso de producción no está muy, digamos, ligado, muy vinculado a la experiencia del individuo que está sentado recibiendo, digamos, la información que se está proyectando en dicho video. Entonces, en este caso creemos que podemos pensar o podemos aportar didácticas y metodologías en las que el estudiante o el docente o ambos puedan ser protagonistas en la construcción de contenidos y de alguna manera, digamos, el estudiante puede aprender haciendo con el uso de, digamos, estos recursos que de alguna manera pues no son muy cotidianos en el aula de clase, o por lo menos en el aula de clase de la escuela pública. Sabemos que hay profesores que lo hacen, pero no es un fenómeno muy popular. Entonces, para desarrollar, digamos, la sesión de hoy, estamos planteando primero hacer una definición del concepto de videorelato y hacer una reflexión respecto a las implicaciones que va a tener esto en el ámbito didáctico. Y posterior a ello revisaremos o haremos una aproximación, digamos, una revisión muy breve de algunos videorelatos que han sido alojados en algunos sitios web, en este caso en YouTube. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos definir el videorelato? Voy a hacer una lectura de un fragmento que he tomado de un sitio web en el que EduLab es una entidad española que este año, durante el mes de marzo, si no estoy mal, tuvo un congreso sobre producción didáctica. En esta producción didáctica pues se centraba específicamente en las producciones didácticas digitales y proponen el videorelato como tema central. Entonces, digamos en este encuentro que se da, salen algunas reflexiones que son muy interesantes, algunas definiciones de lo que es el videorelato. Entonces voy a hacer lectura de una definición que aparece en el sitio web en el que se socializan los contenidos desarrollados. Dice: se puede decir que existen diversas visiones, definiciones y clasificaciones de los relatos digitales, conocidos también como historias digitales. Se pueden definir como relatos que se caracterizan por presentar vivencias personales, centrarse en historias de la ciudad, presentar ideologías o hacer las veces de experiencias catárticas, dando voz a los creadores de forma multimedial. En este caso, entonces, vamos a ver que básicamente se plantea al inicio una ambigüedad o una posible discusión sobre lo que es en sí un relato digital, puesto que nosotros venimos de una experiencia cuando se trabaja el video como tal, de pensarlo como de reportaje o como algo documental, en el que digamos son personas profesionales o especializadas las que realizan dichas producciones. Entonces, en este caso, al ser llevado a una experiencia más bien cercana al estudiante, en el que él es el mismo productor o el docente es el mismo director o productor del video, entonces van a salir diferentes clasificaciones o diferentes categorías de lo que podría ser el videorelato o el relato digital, como también pues es conocido. El énfasis que se hace en esta definición es que el videorelato como tal va a ser centrado en las vivencias personales digamos, de aquellos sujetos que van a ser creadores. Entonces, al ser una vivencia personal, entonces en este caso va a tener diferentes características. Puede ser pensado, por ejemplo, como un video en el que el creador va a tener una experiencia catártica, en el que va, digamos, a desahogar una emoción, una sensación sobre algo que ha vivido. También puede ser una producción creativa en la que hay una narración sobre una historia o algo que digamos el creador está pensando como, digamos, como una estrategia de publicar y un medio creativo pues para llevar producciones propias para ser socializadas. También puede ser visto como en este contexto como algo ideológico. Entonces, se puede ver el videorelato como una forma de emitir una opinión, una idea sobre algo. Entonces, acá vemos
en este caso, que si bien es una experiencia, se parte de una experiencia personal o de una vivencia personal, entonces pueden ser varias las líneas en las que se pueda pensar la construcción de un biorrelato. Y de igual forma, pues en esa misma línea se puede pensar que el biorrelato como tal no va a ser una construcción en la que, digamos, se continúe con esa tradición del código lingüístico, sino que al ser una producción audiovisual, entonces va a aparecer el audio, por ejemplo, en el que pueden haber voces o simplemente música de fondo, pistas, digamos que además del audio aparecerá la imagen estática o los fragmentos de video, dibujos y bueno, una variedad de recursos que pueden aparecer allí. Entonces, en este caso, si hacemos una reflexión de esa definición que se nos presenta, vamos a ver que para el estudiante o para el docente el biorrelato como tal se va a volver un proyecto de aula, casi que una producción a largo aliento, en el que digamos, tanto el docente como el estudiante van a tener ciertas responsabilidades que van más allá de la tarea cotidiana, y además de eso va a exigir ciertas habilidades o competencias que, digamos, para la producción, en este caso, por ejemplo, competencias tecnológicas, competencias comunicativas y digamos que no solo la capacidad pues de construir por medio de la imagen en movimiento, la imagen estática del audio, sino también de la construcción de una unidad textual en la producción del video. Entonces, ¿por qué queremos hablar específicamente pues de los relatos digitales en la escuela? ¿Por qué la escuela apropiarse de ese recurso que está siendo, digamos, promovido en diferentes sitios web? Por ejemplo, hoy en día estamos viendo que marcas de refrescos están haciendo concursos en los que las personas pueden presentar sus videorelatos sobre asuntos íntimos y ser llevados, digamos, a estos lugares o a estas marcas pues como para ser publicados y recibir algunos premios. Entonces es algo muy comercial que está siendo utilizado en entornos comerciales, y la escuela, pues nosotros pensamos que puede utilizarlo como un recurso didáctico, como un recurso que pueda generar metodologías interesantes para el aprendizaje. Entonces, en este caso podemos pensar básicamente que el videorelato como tal va a permitir un desarrollo y el mejoramiento de ciertas habilidades y competencias en el estudiante. Si pensamos, por ejemplo, en el área del lenguaje, en lenguaje van a ser diferentes las 4 habilidades van a ser puestas en práctica en el momento en que se está haciendo la construcción del biorrelato. El estudiante va a tener que escribir para hacer el proyecto, va a tener que hacer relectura de su propuesta, y no solamente va a ser una escritura de código lingüístico, sino una escritura multimodal en la que van a aparecer diferentes formatos. Va a tener que hacer una lectura permanente, digamos que va a tener que escucharse y escuchar la producción, etcétera. Entonces, en este caso se están desarrollando las 4 habilidades comunicativas, y en el asunto relacionado con las competencias, pues vamos a ver que también van a entrar en juego las diferentes competencias que plantean por lo menos los lineamientos curriculares del área del lenguaje. Hay otros asuntos pues que consideramos que son importantes, ya más relacionados con lo que es los conceptos que son derivados de la educación social o de la socioeducación. Entonces, si bien el biorrelato es una producción en la que se puede hacer una catarsis o se puede hacer una narración o puede tener un contenido ideológico, al ser una experiencia que parte de la vida íntima del creador, en este contexto nosotros podemos hacer una lectura social de la persona que está elaborando el video. La propuesta que nosotros estamos presentando para esta serie de talleres es pensar en la construcción o pensar en la posibilidad de construir biorrelatos que se centren en experiencias de ciudad. Entonces, si nosotros logramos que el estudiante pueda desarrollar una experiencia íntima de su vida personal centrada en la ciudad, el docente como tal va a tener insumos para acercarse mucho al contexto social del estudiante, a las situaciones sociales pues que el estudiante va a vivir cotidianamente. En algunas reflexiones que se han generado con docentes que han participado en este curso, en esta serie de talleres,
se llega a una reflexión, y es que regularmente el docente, por ejemplo, no conoce el barrio en el que está el colegio que trabaja, ¿cierto? El profesor regularmente lo que hace es desplazarse de su casa al colegio y pocas veces hace un recorrido y un reconocimiento social de la comunidad en la que está haciendo una intervención. Entonces el biorrelato sí es pensado como una construcción, como un proyecto de aula para la escuela o para el aula de clase, y se piensa sobre algún tema íntimo o un asunto social. El docente o en compañía del estudiante pues van a tener que hacer una reflexión y como mínimo una aproximación física a los espacios o a los entornos del barrio o de la ciudad en la cual se está desarrollando la propuesta. Entonces creemos que va a dar elementos importantes que pueden ayudar a mejorar los procesos escolares en diferentes ámbitos, no solamente en el desarrollo de las clases, sino también en la interacción con el estudiante. Ahora, ¿qué habilidades consideramos nosotros que se pueden desarrollar con el biorrelato? Pues vamos a encontrar que hay un desarrollo de los conocimientos conceptuales, puesto que el estudiante y el docente van a proponer los temas que van a ser tratados. Se dice que un buen biorrelato, pues más que la estructura que contenga, es la historia que se está presentando allí, que eso es lo que va a ser atractivo pues para la persona que lo va a revisar. Entonces en este caso, cuando nosotros hablamos del tema del biorrelato, debe haber una investigación sobre el tema que se va a tratar en este video. Entonces por eso se está desarrollando de alguna manera los conocimientos conceptuales, porque hay una obligación, una responsabilidad del creador, o en este caso del estudiante, de investigar y aproximarse al concepto. Además de esto, hay un desarrollo de habilidades centradas en los conocimientos procedimentales, en la medida en que se hace una pregunta del cómo hacerlo, ¿cierto? No solamente es el contenido, sino la forma en que lo voy a hacer. Entonces, en este caso, es necesario pensarse asuntos relacionados con la construcción narrativa o la construcción de un discurso, en asuntos técnicos relacionados con los elementos o los medios que van a acompañar ese discurso, puede ser el video, la imagen, etcétera, y a la vez una reflexión y una exigencia en el dominio de ciertas habilidades o ciertas técnicas para la construcción de este video. Entonces acá ya se está pensando mucho en los procedimientos, por ejemplo, cómo hacer una investigación sobre el tema para, digamos, construir el guión, y luego cómo hacer la manera para desarrollar el guión y qué lugares van a aparecer, qué elementos van a aparecer, como decía hace un momento. Ahora, no quisiéramos nosotros desde esta propuesta preocupar o angustiar al docente y al estudiante sobre el producto final. Pues la idea del biorrelato es que esto no es creado por personas expertas, sino que es una experiencia más bien desarrollada por personas pues que están tratando de experimentar y utilizar nuevos recursos en el aula. Posiblemente no salga una producción de alta calidad, una producción para ser publicada en un entorno, digamos, muy reconocido, pero por lo menos puede servir como un recurso didáctico para la escuela. La tercera habilidad podría ser la experimental, los conocimientos experimentales, en la medida en el por qué elaborar ese tipo de propuesta. Entonces, si bien hay un qué o qué es lo que vamos a hacer y hay un cómo hacerlo, también es necesario que se justifique el por qué se va a hacer. Entonces, si se está haciendo una justificación, ahí ya entra la experiencia del estudiante, puesto que él debe, digamos, de alguna manera hacer de ese texto un discurso, en este caso discurso social, un discurso posiblemente literario, un discurso psicológico, político, etcétera. Hay algunos puntos de discusión que pueden ser llevados, digamos, al escenario ya de la reflexión que estamos haciendo en la construcción de biorrelato, y son, digamos, relacionados básicamente con los roles del docente y del estudiante, por ejemplo. En este caso, el docente va a tener una responsabilidad respecto al dirigir la propuesta. Si bien en los contextos en los que estamos es posible pensar en el desarrollo de estas actividades, es también importante ubicarnos en el aula de clase. Pues nosotros regularmente tenemos grupos que no son menores de 30 estudiantes, hay grupos de 40, 45 estudiantes. Entonces, ¿cómo el profesor va a poder pensar en el desarrollo de una propuesta de esas en un contexto en el que son 40 estudiantes? Además de eso, en los contextos escolares o sociales en los que nos movemos cotidianamente, ¿cómo lograr el desarrollo de una propuesta de esas en las que carecemos, por ejemplo, de infraestructura en la institución, con computadores, cámaras, etcétera? Las respuestas no las tenemos nosotros, pero sí creemos que es un asunto que puede ser desarrollado
en la escuela utilizando recursos cotidianos como celulares, cámaras fotográficas. Ya el docente como tal entonces va a tener por un lado una necesaria reflexión sobre el contexto social en el que se está moviendo y una reflexión didáctica, y además de eso también debe tener como la capacidad de resolver problemas técnicos o dificultades técnicas que se estén presentando. Para esto el estudiante puede jugar un rol importante, porque como sabemos pues los estudiantes ya en la edad en la que se encuentran casi que son nativos digitales, entonces ellos tienen como la capacidad de resolver ciertas situaciones que se pueden presentar, por ejemplo en el tema de formatos, en el tema de resoluciones, en el tema digamos de cambiar un formato a otro en el audio, en el video, etcétera. Además de la responsabilidad que tiene el docente en este asunto, hay algo muy fundamental, muy importante, y es en la influencia que puede tener el profesor en la construcción del contenido como tal, puesto que si se piensa por ejemplo en un videorelato de un contenido ideológico, posiblemente este puede ser influenciado positiva o negativamente por el docente. Entonces hay un tema que es de reflexión y que puede ser llevado a otros escenarios en otros momentos de los talleres que estamos desarrollando. Si pensamos, por ejemplo, en un asunto específicamente centrado en un conflicto de barrio, un conflicto social, en el que el estudiante quiere mostrar su experiencia como residente de una comunidad en conflicto de violencia, entonces, ¿cuál es el rol del docente para ayudar al estudiante a manejar esa situación en la que, digamos, los componentes ideológicos no vayan a ser afectados por parte del docente, o que si bien son afectados, entonces cómo puede ser de una manera pues que ayude a que el video no tenga una alteración, o pueda ser vetado, o pueda traerle problemas al estudiante ya con el momento de la socialización. Entonces son diferentes factores o diferentes fenómenos los que van a entrar en juego pues en cuanto al rol del docente. Ahora, en cuanto al rol del estudiante, podemos encontrar que el estudiante ya va a asumir digamos unas responsabilidades que lo van a sacar digamos de una pasividad en el aula. Ya el estudiante casi que va a ser el director o el productor de una construcción en la que va a haber una planeación, va a haber una investigación, una sistematización, una ejecución y una revisión permanente de la propuesta. Entonces, si nosotros miramos digamos toda la línea de acción que va a tener la construcción de un videorelato, se va a posibilitar mucho el asunto de la autoevaluación del estudiante en todo el desarrollo de esta estrategia o de estos contenidos. Nosotros consideramos o proponemos que si el docente desea llevar esa experiencia al aula y de alguna manera utilizar esta estrategia didáctica como una propuesta para desarrollar habilidades o contenidos del área del lenguaje, es tratar de que el estudiante llegue a un estado de satisfacción. Un estado de satisfacción tanto en el contenido, en la forma que se presenta el contenido y digamos de alguna manera también pues en la calidad de la producción, aunque insistimos y quisiera repetir mucho esto, que sabemos que nosotros no somos pues expertos o profesionales en este tipo de producciones. Un último punto pues de discusión que puede presentarse en este asunto de los videorelatos es que si bien nosotros no somos expertos en la producción audiovisual, por lo menos debe haber una reflexión permanente sobre los asuntos semiológicos o semánticos que pueden que pueden haber detrás de una producción audiovisual. Son, digamos, producciones que se han vuelto muy populares y que de alguna manera les gusta mucho a las personas pues revisar o intercambiar por medio de redes sociales o por medio de correos electrónicos, y que si bien digamos no hay una coherencia o una unidad textual en la producción del audiovisual, en este caso del videorelato, entonces va a haber unas afectaciones semiológicas o unas afectaciones semánticas. Entonces es importante que se pueda hacer un análisis o una reflexión muy concienzuda permanentemente sobre los efectos o sobre las construcciones semánticas que pueda tener este tipo de videos. Por ejemplo, algo muy simple, la relación que pueda existir entre una imagen y un audio que se esté reproduciendo en el momento, ¿cierto? Eso es algo muy importante, que no se necesita muchos conocimientos para lograr eso en la edición del video.
Bien, entonces son muchos los asuntos que pueden ser discutidos en lo que es un videorelato. Básicamente el énfasis que nosotros damos o insistimos es que sean producciones que, digamos, sean cercanas al estudiante o a la persona que lo va a crear, que presenten situaciones de la vida casi que, digamos, cotidiana, y que por lo menos tenga una aproximación a la ciudad, ¿cierto? Que se centre básicamente en la ciudad, porque creemos o consideramos que la ciudad es el escenario que va a posibilitar, digamos, más experiencias para ser presentadas o ser narradas. Para eso tenemos algunos referentes literarios también que podríamos proponer como punto de partida para la construcción, ya como el proyecto didáctico. Uno de los autores que hemos estado revisando y que consideramos que pueden ser punto de partida para la construcción de un videorelato es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Italo Calvino en este texto lo que va a hacer es que va a presentar a Marco Polo como un emisario de Gengis Khan, o como un mensajero que va a recorrer el imperio de Gengis Khan, y luego de sus viajes se va a presentar ante Gengis Khan y le va a hablar de las diferentes ciudades que él ha estado visitando. Entonces, si revisamos ese texto, si el profesor tiene la posibilidad o el estudiante tiene la posibilidad de acercarse al texto, va a encontrar que son ciudades en las que, digamos, pueden ser representadas situaciones que nosotros estamos viviendo cotidianamente, por ejemplo, temas relacionados con la memoria, temas relacionados con el deseo, con los intercambios, y son fragmentos cortos que pueden servir de punto de partida de reflexión para una nueva construcción. Entonces, el texto se llama Ciudades Invisibles. Es un texto pues en los contextos escolares en los que ha sido trabajado, los estudiantes pues han mostrado cierta simpatía por la forma de narrar de Italo Calvino y por las experiencias que se están presentando allí. Bien, entonces a continuación vamos a presentar unos fragmentos de unos biorelatos para que, digamos, haya un acercamiento ya más práctico a esta experiencia que estamos proponiendo. El primero de ellos es una experiencia, se llama Creando Historias Digitales. No tenemos el dato exacto del lugar en el que se crea el videorelato. Creemos que es entre Argentina o Uruguay. Es una experiencia muy interesante porque son los mismos estudiantes los que crean los videos, y para sorpresa son niños de primaria, son estudiantes de 10 años, 8, 9 años, y pues en compañía de los profesores logran hacer esta producción. Entonces, esta es, digamos, que una producción algo sencilla que voy a reproducir a continuación. Bueno, posiblemente van a haber problemas de conexión. Vamos a ver hasta qué momento lo podemos ver. Igual la idea no es revisar todo el video. La sirenita vivía abajo del mar y un día se sentó en la puerta enfrente del castillo en una piedra. Abajo del castillo había un tesoro y se hundió bien al fondo. La sirenita se convirtió en una princesa y un príncipe la fue a salvar y fin. Y abajo del mar y un castillo, y abajo del castillo había un tesoro. La sirenita se sentó en una piedra y al lado de esa piedra estaba el castillo. El tesoro se hundió muy al fondo. Se volvió una princesa la sirenita y vivió feliz con un príncipe. Fin.
Bueno, entonces, en este caso vamos a, pues lo que veíamos en esta construcción es que es algo medianamente simple, pues es lo que hacen los profesores en esta institución educativa es que trabajan algunos cuentos infantiles de la literatura fantástica, los llevan al aula, los estudiantes los leen y luego crean nuevas historias por medio de imágenes a partir de la historia que se les presenta inicialmente. Entonces crean la historia por medio de imágenes y luego con sus propias voces narran la historia que han creado. Entonces en este caso vemos que se utilizan algunos recursos como tablas digitales, video BIM, y el estudiante en este caso lo que hace es que hace una socialización pública pues a los demás compañeros. Se pueden utilizar otros recursos de edición en los que la imagen se ha llevado a un software y la voz del estudiante también pues puede acompañar la imagen sin la necesidad pues de hacerlo como lo veíamos en el video de una forma presencial. Otra experiencia pues que vamos a ver ya no es digamos tanto un contexto escolar o un contexto digamos centrado en procesos de proyectos de aula, sino que es más bien una experiencia de ciudad. El proyecto se llama Proyecto Darwin. Ellos inician una serie de videorelatos. El primer videorelato fue sobre Don Quijote de la Mancha. Vamos a mostrar solamente un fragmento en el que se trata de narrar algunos fragmentos del Quijote con voces de ciudadanos y a la vez se intercala la historia con un ciudadano del municipio de Guatapé. Entonces es la historia del viejo hidalgo el Quijote de Cervantes y la historia de un personaje del municipio de Guatapé del departamento de Antioquia. Entonces voy a poner la reproducción. Posiblemente recuerdo pues si hay fallas técnicas, entonces recomendaremos el sitio luego, o por lo menos les daremos el nombre del video para que lo puedan reproducir. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Vivo en Guatapé hace 27 años. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo De los de lanza en astillero. De Jesús Andarriaga, Burgos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Vivo en Guatapé hace 27 años. no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo De los de lanza en astillero. Darío de Jesús Andarriaga, Burgos. a dar En un lugar. El proyecto Darwin es el número 1, es Don Quijote se llama, lo pueden encontrar en YouTube, este es el nombre, ¿cierto? En este video lo que se hace básicamente es que digamos como les decía, es mostrar diferentes voces, ¿cierto? Diferentes voces. También tiene un sitio web en el que, un perfil en Facebook en el que las personas que hacen las voces de los fragmentos del Quijote pues montan sus pedazos, sus pequeños fragmentos. Entonces fue una construcción colaborativa, como decía, es casi un proyecto pues un proyecto urbano en el que muchas personas de la ciudad de Medellín van a participar en esta construcción. Bien, finalmente pues vamos a recomendar algunos sitios web en los que ustedes pueden hacer aproximaciones o exploraciones de este fenómeno que se está generando ahorita sobre el biorelato. Insistimos, es con el propósito de que ustedes profesores tengan herramientas para pensar en la producción de sus biorelatos y luego buscaremos la manera de hacer instrucción técnica y asesoría virtual para poder resolver algunos asuntos pues, que se vayan presentando en el proceso de edición. Entonces el primer sitio que estamos recomendando es un sitio, se llama EduLab, es un sitio web español en el que digamos hay un interés por hacer un acercamiento o una reflexión sobre los fenómenos digitales en la escuela. Entonces vamos a entrar al sitio, vamos a ver que en la parte inicial aparece el congreso que se desarrolló durante el primer semestre de este año, que se centró en los relatos digitales. Entonces allí, si ustedes profesores están interesados en ampliar los conocimientos o ampliar digamos
digamos, los contenidos, las metodologías o experiencias que ya han desarrollado ya digamos, en esta experiencia. Ese es un buen sitio que pueden revisar, se llama EduLab. El sitio web, la dirección es edulab.projectescitylab.eu. Bien, igual si buscan EduLab en Google o en un buscador, entonces pueden encontrar fácilmente este sitio. Al final va a aparecer una entrevista a Carmen Gregory. Ella es una experta en el tema de los videorelatos y allí nos va, digamos, a ayudar también a aproximarnos mucho a este fenómeno en la escuela y también al fenómeno europeo en el tema específico del videorelato. Otro sitio web que podemos recomendarles, profesores, es un blog, se llama Relato Digital. Este sitio aparecen experiencias que fueron sustentadas en el Congreso de EduLab de Relato Digital. Estos videorelatos que aparecen allí son creados por estudiantes y son desarrollados desde diferentes áreas. Por ejemplo, encontramos el primer videorelato es del área del lenguaje, el segundo relato también del lenguaje, específicamente de inglés. El tercer videorelato ya es un asunto ya más bien catártico, se llama No Entiendo, es creado por un estudiante, y sucesivamente. Por ejemplo, encontramos un videorelato de los viajes, es como una bitácora de viajes que hace un estudiante a diferentes lugares del mundo. Uno que nos llamó mucho la atención, que nos pareció muy interesante, es un videorelato que crea un estudiante, se llama Luis. El videorelato se llama El Guardián del Espíritu. Entonces, acá como recurso didáctico lo que hace el estudiante es que un videojuego que, digamos, al cual aparentemente es aficionado, hace captura de algunas imágenes del videojuego y luego crea una historia a partir de esas imágenes. Entonces está creando historias a partir de, digamos, de una experiencia íntima que tiene que ver con sus tiempos de ocio, específicamente pues con los juegos, los videojuegos. Y un tercer lugar, pues como para que les quede, profesores, de referente de estudio o de revisión como antecedente, es un canal en YouTube, se llama Relatos Digitales. Simplemente se pone Relatos Digitales y van a aparecer 37 videos digitales en los que ustedes van a poder entender un poco estas categorías que ahorita de las cuales hablábamos ahorita, esos videorelatos que tienen un carácter ideológico, los que tienen un carácter catártico, los que tienen unas características más bien en la creación literaria o creación narrativa. Entonces, bien, son, digamos, experiencias que nos pueden servir. Esperamos, profesores, que los contenidos que estamos presentando el día de hoy pues les puedan ayudar a pensar en la construcción de sus próximos, en la implementación de próximas didácticas en el aula de clase, y que ustedes se puedan animar a crear sus propios videorelatos. Insistimos que una buena forma o un punto de partida es utilizar la literatura como un referente y luego hacer una construcción de videorelato centrado en la ciudad, algo más bien anecdótico o ideológico si se quiere. Agradecemos su participación y sus aportes, y esperamos pues que puedan seguirnos en las próximas las próximas reflexiones que estemos presentando en torno a lo que es la escritura digital.